Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo para el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas a todos. Ira, y hoy venimos con unos vídeos que tenía muchísimas ganas de hacer de hace ya unos días, que ahora os lo enseñaré. Pero bueno, ya sabéis que se me acumula el trabajo y al final esto lo dejo para el futuro. Pero bueno, por fin lo vamos a traer entre esta semana y la siguiente semana. Ahora me explico. Y va a ser el último el circuito de invierno de la DVD League, ¿vale? El Winter Circuit, perdón por mi inglés de Oxford, así que es lo que hay. Y bueno, pues si no conocéis, a alguno de vosotros que no conozcáis la DVD League, ¿vale? La mayoría, yo creo bastante de vosotros sí que conoceréis, es la liga que tiene mayor nivel en todo el mundo, ¿vale? No es porque lo diga yo, es porque es lo que lo saben todos los jugadores que están metidos en el competitivo. Es la liga con mayor nivel, ¿vale? Participan equipos de todo el mundo, pero sobre todo, obviamente, los equipos ya sabéis que son de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, ¿vale? Equipos de Asia de momento no hay, o no hay que yo sepa, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí es donde participan los equipos que tienen mayor nivel, ¿vale? No vais a ver mejor nivel que este, ¿vale? Y bueno, en estos vídeos voy a traer tanto las semifinales de la Loser Bracket y la Winner Bracket, y ahora lo veréis aquí, ¿vale? Os lo voy a enseñar así rápidamente. Si os fijáis, esto no lo vamos a ver, hace 14 días, esto es muy antiguo. Vamos a ver, en este vídeo vamos a ver dos partidas, obviamente en este vídeo solo vais a ver una, os lo estoy explicando aquí para que lo entendáis. En este vídeo hay otras dos partidas y aquí hay una partida, ¿vale? La final, básicamente. He puesto el nombre así muy rápido para que no lo veáis, no le deis pausa, para que no sepáis quién llega a la final. Y los restos de partidos no están, o no, o sea, sí que fueron, por así decirlo, televisados, pero bueno, digamos, el portador de DVD League, el streamer en sí, no ha dejado los bots subidos, así que solo podemos ver esto, la semifinal de la Loser Bracket, de la Winner Bracket, y luego la final, ¿vale? O al menos entiendo que es así, aunque los títulos están mal, porque pone LB significa, que yo sepa, Loser Bracket, ¿vale? Y si es una W, Winner Bracket, pero bueno, no lo pone, pero bueno, es un poco raro. Y bien, en el día de hoy vamos a hacer la partida entre Sinners contra Night Owls, ¿vale? Sinners, si recordáis, era equipo brasileño, ¿vale? Si no recuerdo mal. Y Night Owls es equipo europeo, si no recuerdo mal, ¿vale? Night Owls lo vimos en un partido anterior que jugaron contra el equipo de Steve y compañía, ¿vale? El equipo español de Torment. Entonces ya vimos que tienen buen nivel y Sinners también tienen muy buen nivel. Entonces veremos a ver quién se lleva. Yo no me he hecho spoiler, no sé quién gana ni nada. He intentado los títulos leerlos, digamos, de muy de pasada para no saber quién pasa a la siguiente fase y quién va a la final y quién la gana, obviamente. Pero bueno, eso. Hoy lunes, que esto lo estáis viendo el lunes, tenemos este partido. Martes, siguiente semifinal. Miércoles, siguiente semifinal de la Winner Bracket, en teoría. Jueves, siguiente partido de la Winner Bracket. Y el viernes va a haber directo, ¿vale? Va a haber directo. Ya os pondré a qué hora. Os pondré una publicación de a qué hora haré el directo, ¿vale? Será directo del bot, ¿vale? Cuando haga el directo me explicaré de por qué hago directo y no formato en vídeo como lo llevo haciendo hasta ahora, ¿vale? Tengo una explicación, pero bueno, eso ya el viernes mismo os lo diré. Y entonces el viernes no va a haber vídeo, pero sí va a haber directo. Y el horario os lo pondré en formato publicación, ¿vale? Si estáis en mi Discord, también lo pondré por mi Discord, ¿vale? Y lo haré el directo aquí, en YouTube, ¿vale? Twitch no, en YouTube, ¿vale? Y eso será el viernes, ¿vale? Y la final de este torneo la traeré el lunes, ¿vale? Ya sabéis que el fin de semana yo no subo vídeo, pero el lunes tendréis la final. O quizá os la subo el sábado, no lo sé. Ya veré. Quizá os la subo el sábado para no teneros esperando hasta la semana que viene. Quizá lo subo el sábado y sin pun. Pero bueno, ya veré, ¿vale? Ya veré. No sé si el sábado o el lunes, ya veré. Pero bueno, en el día de hoy, eso vamos, partido de Sinners contra Night Owls. Perdón por este comienzo tan. He estado explicando los 4 minutos, pero bueno, para explicaros un poquito todo lo que se viene en esta semana. Me gusta hacerlo para, digamos, comprometerme a traeros el contenido. Es una manera mía un poco rara, pero bueno, espero que lo entendáis. Y nada, vamos a ver. El primer partido es, o sea, primera partida es con deterioro, segunda partida con enfermera, ¿vale? Y tercera partida, si es que la hay, contra ONI. Ya sabéis que es al mejor de tres. Quien gane dos partidos pasa a la siguiente ronda, ¿vale? Y bueno, los dos mejores killers en las dos primeras partidas, deterioro y enfermera.
Y luego ya Oni, que es bastante más débil que estos dos. A ver, bueno, ya estamos viendo aquí deterioro. Acaba de comenzar la partida. Si os fijáis, mirad la intervención corrupta. Ha avanzado, no sé, 5 segundos o 10 segundos, por ahí más o menos a muy poco. Iba con pim pam pum, espías de las sombras y discordancia. O sea, va una build muy agresiva y aparte control de motores con estas 3 pers y muy agresiva por espías de los cuervos. Es una pers que va mucho con la enfermera, porque es muy buena per para la enfermera, la verdad. Con deterioro no tanto, porque deterioro pues obviamente no puede traspasar los muros, obviamente. Pese a que sea un pedazo de monstruo este killer. Esto ha sido esta partida hace 8 días. Así que en teoría. Hoy esto está nerfeado, ¿vale? Está el tiro nerfeado, ¿vale? A ver qué tal, ¿no? Está nerfeado. Joder, soy un poquito tonto. El parche lo metieron el 20, ¿no? No, esto fue la PTB. Sí, está nerfeado el tiro. Así que veremos a ver qué tal va con los dos addons de velocidad nerfeados. Vamos para allá. Siempre, obviamente, Siben no podía fallar. Esto lo voy a quitar. No podía. No podía fallar en que no le quito no le desmoteo el sonido de la pestaña. Vale, si os fijáis, ha empezado. Flipáis. Para que luego digan que es muy difícil encontrar supervivientes. Este deterioro ha metido 4 topetazos. Os fijáis, todavía le falta uno para meter el quinto. Y ya le pegó uno a este primer superviviente. Así, sin acecho letal, sin nada. Ya sabe dónde son los supervivientes y va del tirón conforme pilla el primer poder, pega una hostia. Ya aquí, que a Fully no le conozco a este jugador, pero parece que ya controla. Vale, vamos a subir un poquito de volumen. Vale, ahí está. Vale, se tira pared para protegerse. Muy bien. Hay que hacerlo, ¿vale? Mapa es... Almaz. Definitely not. I'm Blight's #1 hater. As Julio gets his first Cuidado. down onto Urushi so fast into the game. And I mean, he's gonna be wary of a pallet save. Buen mid game. Kind of what happens when you get it down that fast. Era buena intención, lo he hecho muy rápido. He does get pallet stunned, gonna break that pallet. And this should be a hostia, obviamente ahí. That's a second free tag after getting the down onto Urushi. Cuidado que la partida se les tuerce, ¿eh? Inquebrantable. Malos petardos. Qué pedazo inquebrantable, muy buen inquebrantable. Junto al paletazo. Y el compañero menos mal que ha ido a ayudar. Mal aquí el superviviente. Muy mal superviviente aquí. Un motor ya, Un motor ya. Yeah, just buying time here is exactly what you want to do, and it was really good damage control there from Urushi, to be honest. Obviously, el mapa Pozo de Asfixia, joder, no me salía el nombre, tío. Pozo de Asfixia, vale, es el mapa, es donde se juega de dinero. Me voy un tiempo de sin DVD y se me olvida el nombre de los mapas. Suto mecánicas. Vale, pues un cuelgue en un buen tiempo, la verdad. De momento, jugado perfecto de deterioro. Vale, meta el pim pam pum. Bueno, puede meterlo en otro. Como ha sido el cuelgue bastante rápido, va a querer campear hasta el segundo stage casi seguro. Lo suyo sería que le descolgasen antes, porque si no, si esperan el segundo stage, la partida la tienen bastante complicada. Aquí en este mapa, un buen deterioro se va a hacer 4K, ¿vale? Que lo sepáis. The Crow, the Rat add-ons, just to get that speed up and pull off some of those absolutely ridiculous techs that you yourself are such a big fan of playing against. As we see here, going onto the high ground, Rat's actually just going to be... Qué buena la Nancy, muy bien jugado ahí, The thing with Blight, you can essentially proxy camp from like halfway across the map, because what happens if someone comes through for the save? You're just back on in about 3 seconds. Right? Ahí está el espera de los cuervos. So actually getting some decent value out of the perk to find onto Winter. Perfecto. Yeah, taking no chances there. Going to be rushing that one down, making sure pallet cannot be made. Is this a trade that's going to be coming through from Spiders? Does look like it. So vale, se entrega para que no llegue el compañero al segundo stage. Está bien.
your haste doesn't really mean a whole lot against the kill. Este no tiene DS. Double speed, obviously going to be baiting the hit out with the vault here, but yeah, right now you can kind of see where Cthulhu's priorities lie. Está muerto aquí. Yeah, and notably we could have guessed this because we saw the unbreakable first, but ahí no podía hacer nada, vale. Parece que ha caído como un rango 20, pero es que aquí no puedes hacer nada contra un deterioro y no tienes palet. No se puede hacer nada. Tenía Deliverance, qué putada. Si tenéis Deliverance, chicos, no podéis ser cogidos los primeros. Esto es una cagada gigante. El de Deliverance tiene que jugar muy al principio escondiéndose mucho, porque una pertulla se va a tomar por culo. Ahora mismo solo tiene una persona reparando, ¿eh? Los dos están heridos y ahora están jodidos, porque no están lejos. Va a meter pim pam pum. Muy inteligente el killer en vez de irse a chasear, que podía haber sido perfecto irse a chasear porque no estaban lejos los supervivientes. Se va a meter el pim pam pum en motor. Muy inteligente aquí el killer. Y obviamente se ve en un túnel muy fresco. Esto lo ha hecho para adelantarse, ¿vale? Si os fijáis, no le pega hit porque tiene contado los 10 segundos en su cabeza y ha pegado el hit por delante suya para poder, digamos, bloquearle el camino y dejarle encerrado en esa parte. O sea, muy inteligente el killer aquí. Porque si le da un hit, le da el sprint y le deja que se vaya para allá. Entonces aquí, si os fijáis, si le hubiese dado hit, hubiese llegado aquí, se podría haber protegido mejor. Ahora está en este palet que creedme que es inseguro, ¿vale? Por mucho que tal contra el deterioro este palet, un deterioro aquí te parte. Veremos a ver. Lo parte porque tal, pero vamos, aquí podría perfectamente no partirlo. Aquí el que le podría haber hecho bastante más, la verdad. Encerrarle en el lado izquierda, si eso sí que partir. Pero aquí le ha dado, no ha hecho lo correcto, por eso el superviviente ha llegado a ser de palet. I mean, yeah, obviously you kind of understand that the tongue's going to be coming through. Why not let Arushi hang just a little bit longer? Está aguantando mucho. Aquí el killer un poco Arushi right now doing a pretty good job just kind of buying more time against Cthulhu. Going to be using as many resources as possible. You know. Aquí el killer está jugando mal, la verdad. Puede haber hecho mucho mejor. Sinceramente. Right now, so you might as well just do what you can to defend yourself. Right now, yeah, Cthulhu doesn't really care about this discordance all that much. Wants Arushi out the game, and we know this to just be standard gameplay here. And yeah, looks like just doubling up on the gens. It seems like these survivors almost know that they aren't going to be all escaping or even completing all of the gens. Reparando herido, sí que avanza otros motores, pero bueno, este no creo. Se va este porque sabe que es el que Nasi antes estaba. Ah, falló aquí. Aquí falló. ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, mi amor? Estoy grabando un vídeo. Vale, agilidad, pero mal usada. Mal usada la agilidad ahí, la verdad. Hostia, qué bug, ¿no? Ese es un bug un poco raro, la verdad. Tiene golpe de suerte. Digo, golpe de... Yeah, also I'm not sure if it's been used already, but has a full heal in that medkit. Purple medkit with the abdominal dressings is going to be allowing full heal to be coming on in. So counter raid is going to be able to get healthy. Muy bien, la clave de aquí muy bien, yéndose por encima de la roca, ¿vale? Porque digamos que dificultas el hit al deterioro, pero claro, el deterioro este es bueno y sabe darle. Claudette is going to be chased down, but Cthulhu are actually not going to be committing to this. He's just kind of sticking around here. Yeah, had an inkling that someone was around, and that crow being incredibly loud, giving him away. Heal did come through there, and Cthulhu, this is some juicy blight play. And yeah. Muy bien, parece, ¿no? Pero si habéis fijado, su superviviente aquí se ha agachado, ¿vale? Muy bien hecho, porque así digamos que si el killer no lo hace perfecto, rompe el palet, ¿vale? Porque el deterioro con la embestida tiene, digamos, tiene predilección, joder, no me sale nunca... Un outtime, perdón, no me sale la palabra. Tiene outtime al palet, ¿vale? Pero aquí el killer ha apuntado muy bien al lado izquierdo del palet porque sabía que era superviviente
que estaba agachado ahí. ¿Vosotros esto lo veis normal, chicos? O sea, mirar mi mano y mirar mi gorda. Perdón, esto era de gratis. Continuamos. O sea, muy bien aquí el killer. El killer perfecto. El killer apunta perfecto aquí, a izquierda abajo. Para dar y no tirar el palet. Se va. Es que tiene a todo Dios herido. Yeah, and I think he's ditching counter raid because he knows that counter raid is so far away from any of the gens that he wants to protect, and that's why he comes over here. ¡Ojo! Buah, esto es una cagada, El no haber rebotado aquí, si rebota aquí se la lleva, porque se la lleva. Pero el no haber rebotado aquí es cagada el killer. He's gonna not bump there on the logs, and that's gonna lose him a lot of distance. Rats is gonna be able to get away from the gens. I mean, he may go down here. He doesn't have a pallet at this tile, but Rats going to the perfect spot to die once again. Perfecto. Nada, perfecto, aquí perfecto. And he is going to be picked up. So what are these survivors doing? Yeah. Están reparando uno y uno, ¿vale? Yeah, so this is actually fairly different. Este va a rescatar. Counter is fully healed up, likely just posturing for the save right about now. Si el killer lo hace bien, no hacen un motor más, Instead, Fulio just going back to all these generators, realizing the progress on them, but yeah, Pop is so unbelievably strong, even in the hands of a weak kill. You put it on Blight, holy hell, you've got a machine on your hands. And yeah, once again, Spies from the Shadows, not... Obviously, Blight's relatively restricted in what he's able to bring under our balancing, but yeah, Spies... ¿Cómo ha fallado eso? Si la tenía delante. Está muy raro esto, Shadows working out quite well, and ooh, that's unfortunate. No sé cómo no hit eso. Se han ido a reparar los dos. Si fijáis, no lo ha curado y se han ido a reparar los dos. Porque le acaba de avisar el discordancia. Y se va para allá. Obviously, going to be coming back to kick this gen. Sees the discordance over here. And yeah, credit where it's due. The survivors are very split. They're kind of just employing some Fabian tactics right now. Kind of baiting some aggression, but never really Muy inteligente aquí los dos. El superviviente se acerca a la colina para que no vea el killer por dónde se ha marchado, para que no entre en dudas de tirarse de la colina. Y el killer muy inteligente se mete, le pega un topetazo al gancho que tiene arriba, lo usa a su favor para controlar a ver dónde está el superviviente. Muy bien aquí los dos. Muy bien los dos aquí. ¿Cómo se nota que es gente de nivel? Porque estas cosas no... Es imposible verlas si no es a este nivel. Aquí, bueno, aquí no se puede hacer nada con cómo subir. Esa estructura sin palet. Vale, interesante. Le mete patada aquí para quizá colgar a la otra y meterle el pim pam pum en el motor de la colina. Quizá, a lo mejor la dejas logueada, no sé. Maybe Rats angling for another flashlight save, but no, the Blight is actually 99 sprint back to the other gen. Yeah, Rats has a 99 sprint burst there. La Análisis tiene preparado, lo ha dicho el comentarista, lo tiene preparado el sprint al toque. En plan, como anda un poquito, ya tiene el sprint. Well, so was definitely seeing if some kind of hero play could come out, but no, likely going to be looking for the pickup onto Winter Edit, and then the ability to get the hell out of dodge after that is going to be very valuable. And yeah, again, these survivors are just so damn elusive. Yeah, you have one down right here. Yes, you have one injured on paper. Vale. It looks pretty Creo que el otro jornada por perdido y lo va a meter pim pam pum a este. good, but Creo, you're actually really struggling to lock anything down. Meanwhile, they're about, what, 2-3 gens, which seem just about ready to pop. Ah, ya está. Yeah, but that's going to be one in the corner. That's going to be the one on the hill, seeming like it. This one, obviously, pop goes the weasel, is going to be pulling that one down. But yeah, the new changes are going to be coming in. That generator can't be regressed no more. So provided the survivors can actually get a little bit of regress and stop that generator from regressing, then it's going to be a good time. Rats store something cool in the basement. ¿Qué coño? Rats, and I mean, Cafulio is actually going to leave because... Qué inteligente la Nancy, se va hacia abajo para que si quiere vaya hacia abajo, que vaya hacia abajo y pierda tiempo. Qué inteligente aquí la Nancy. Pero el killer no va, no es gilipollas. I mean, Rats is useless. Until he gets his sprint burst up, there's nothing Rats can do, and counter rate. Se va al otro motor. So there's a really good chance here that Winter Edit is going to go second. Leo rushing away again. He's going to find Rats out of the basement.
¿Por qué poco? Por muy poco. Por muy poquito. Por nada, por medio metro. ¡Ay! Falló ahí. Falló la colisión ahí. ¿Cómo se nota la velocidad, chicos? Yo no sé vosotros, pero la estoy notando muchísimo. Esos golpes en plan que por poquito no llegan, con el anterior buff hubiese llegado de sobra. Pero claro, que estén estos addons nerfeados, ¿cómo se nota, Va rápido, pero no tan rápido como antes. Se nota mucho. El deterioro ya con esto no es el top 1. Ahora la enfermera es el top 1. Honestly, this is still go either way. This been clean played very well, but yeah, time's being bought here, and yes, the save is just able to come through. Fulio, vale, muere Nancy. This duo, so maybe a little bit of space, a little bit of breathing. Y tiene pim pam pum otra vez. Get healed up, but in the meantime, yo creo que es imposible sacar otro motor más. Es imposible. Ah, no, perdón. No muere, coño. Muere la Claudette. Soy gilipollas. Muere la Claudette. You don't even really care about counter raid. Like, sure, you can get some kind of nice hits on him. It actually is going to be coming to the chase because Winter has gone missing, off to save their friend, obviously. And what a body block. That's a brilliant body. Qué bien la Nancy protegiendo a su compañero, pero ahí el killer muy rápido se mete contra la roca para pillar el siguiente golpeo y se va para la Claudette. Aquí muy bien los dos, tanto la Nancy protegiendo como el Blight. Me está gustando mucho cómo está jugando la Nancy, la verdad. La Nancy está jugando súper bien. Para mí, de momento, la que mejor de los cuatro. No ha metido el pim pam pum. Está buscando a Nancy. Se nota mucho la velocidad, Buah, se nota una barbaridad. Yo antes que meter este pim pam pum me hubiese dado una vueltilla por los tres para ver cuál está más avanzado. Para que los tres están juntitos, ver cuál está más avanzado y meter el pim pam pum entonces, porque todavía le queda tiempo. Pero bueno, está bien. Yeah, especially considering how rough that early game looked with Arushi going down within, I want to say, like, ¿Veis? Este está un poco más avanzado, este motor. Very fast early down. Obviously the unbreakable help there. A ese motor creo que le quedan 2 patadas. Y chimpún, Creo que solo 2 patadas. No las llevo contadas, pero creo por las púas creo que le quedan solo 2. Obviously, we joke about it a lot, but having Deliverance does increase your likelihood of being tunneled out first by about 500%. Scientifically proven fact, look it up. So that doesn't 2 como mucho 3. Ahí está el otro. Vale, aquí ha tirado el hit, ¿vale? Para, digamos, dejar al superviviente contra la esquina y ahora le pegará un hit M1 normal y corriente. Agilidad. No ya. Es que es muy rápido el deterioro. Incluso con estos addons sigue siendo muy rápido. Le cuelga, interesante. Yo por cómo ve este killer se mueve, creo que la va a encontrar. Porque para mí tiene buen macro game. Creo que la va a encontrar. But it's something that you really need to consider in these high-level games. As we're getting further into the tournament, the competition only gets harsher, but... Ha venido directo, tío. A ver, no es por mal pensar, pero... El primer hit, ¿recordáis al principio de partida? Pero claro, luego ha buscado suplentes por ciertas zonas y no ha encontrado a nadie. Pero, hostias, muy raro, ¿no? El primer hit fue súper rápido, como si prácticamente tuviese acecho y tal. Y ahora es que ha ido directo, ha colgado y ha ido directo para acá. Y hay un motor. Ah, bueno, claro, aquí hay otro motor. Quizá ha visto la sangre o la ha escuchado, pues no lo sé. Pero es raro, No me gusta mal pensar de los jugadores, pero es bastante raro. En plan, es que... Quizá la ha visto esconderse. No estoy seguro, porque no me pongo en la visión del killer.
pero quizá la ha visto esconderse por aquí detrás de la roca. Es posible, ¿eh? They're getting further, Pero further. hostia, es que mira, ha venido directo, ¿eh? Competition only gets harsher, but, Es que ha venido directo, tío, no sé. Es muy raro, pero no me gusta mal pesar de los jugadores. you won't, you won't La, get it. la verdad. Let's be that, but Vale. Prestigio con el deterioro. Ah, no, habrá sido por espías de los cuervos. Quizá. ¿Habrá saltado algún cuervo cercano? No lo sé. ¿Sabéis lo malo de estas perks? ¿Cómo deciros? Que no mal pienso de Cafutio o Cafulio. No es forma de pensar, ¿eh? Pero claro, tú te pones perks que te señalizan dónde están los supervivientes y como que camuflan si tienes trucos de ver auras. Entonces, claro, no es, realmente no sé. Quizá espías de los cuervos le chivo donde estaba el superviviente ahí escondido detrás de la piedra. Pero... Hostia, ha sido muy raro. Por estas perks no... A mí yo no me la permitiría, pero bueno, está bien. why would you be Vale, walking? pues 4K y a falta de un motor. Es lo suyo, ya os digo. Mecánicamente es muy bueno el deterioro, ¿eh? Es muy bueno. Vale. Bueno, aquí veis la... Vale, Urushi y va con... En vez de discordancia lleva esta, lo diré, luz que agoniza. Para mí es mejor, a mí me gusta más así. Mejor luz que agoniza que discordancia. Pero bueno, mismos addons. A ver qué tal. Vale. ¿Le ha visto o lo habrá escuchado o algo? ¿O espías de los cuervos ha funcionado? Aquí te puede tirar fácil. Mal jugado por parte del killer aquí. Mal jugado por parte del killer aquí. Ahí el survey debería haber caído. Already lasting far longer than the already lasting longer from the chase on the Sinner's side, so already Qué buen you mid consider game. that almost a little bit of a failure there. Yeah, pretty unsafe tile there, as you're saying. Orban tile not exactly the greatest palette in the game. Muy buen but only works mid well game, with Bucky anyway. pero bueno, At the end of the day, you're against the Blight, now Bucky is. Y el Bucky no se lo comió, eh. Pero claro, luego le metió un full doble que le salió mal. Something that I kind of want to question is this first generator already completed. Discordance versus Dying Light. What's the idea of the Dying Light here? Vale. Obviously, it's a little Claude es la que va a rescatar, ya lo hemos visto que tiene tanto por los demás como liberación. bit more passive slowdown, but do you think that that's more beneficial than the consistent information of the Discordance? Vale, esta superviviente tiene caída equilibrada y sobreponerse. Some of these blight perks just come down to pure personal preference, as so many of the strongest perks are just flat out banned that you kind of get diminished. Mal aquí la nea. En muy mal sitio la nea. Tío, eso es un error del Blight. El Blight cuando te pega no se agota. Se agita el arma como limpiándosela y ya está. Pero eso de agotarse es algo nuevo, eh. No es un bug o algo, pero es raro. Yeah. And oftentimes it Se agota cuando falla. And oftentimes that 4% can be enough. Bucky is able to make it to this pallet, so the tunnel isn't going to be as easy as initially assumed here, but this... Muy bien el superviviente aquí. Hace como que va al palet. Esto es lo que os he dicho antes, que es el auto-aim, ¿vale? Del deterioro al palet. Aquí el superviviente muy bien, se mueve hacia la derecha y justo no lo ha impactado. Pero aquí el deterioro podría haberlo hecho mejor. Pero esto es el auto-aiming que os he mencionado en el partido anterior. And oh, nice actually, yeah, nice bait there. Bucky actually going to be backing away from that pallet at the last moment, forcing the pallet break instead of the hit coming through if Bucky were to vault that. So obviously these players have experience, they have the wherewithal about playing against. Muy bien el superviviente aquí. Muy bien. Dropping the pallet on his head, saying, you know what, I do not respect your blight play right now. I do not respect your play. And yeah, once again, Tías, no tiene nada de lag el superviviente y lo deja. A little too long. Arushi has to back. Esto es cagada, eh. Ha fallado el túnel. Y ahora tiene que empezar otra chase de nuevo. He knows the win condition, knows that, you know, these survivors cannot be allowed to complete all of these generators. And if you're on Bucky just a little bit too long, that's going to be a hell of a problem. Gustavo no le interesa nada la chase. ¿Por qué? Porque es la obsesión. Y ya sabéis que obsesión con luz cagoniza pues no te suma token. Entonces no te interesa la chase a la obsesión. Ateo a los petardos. Muy bien el superviviente aquí. Yeah, and these players just
they're just understanding. Obviously, Blight incredibly good. Joder, qué pedazo de pig tienen, tío. Getting a little bit sloppy, taking some of these swings that maybe shouldn't have been before, not quite hitting. Aquí mal, aquí se nota que no tiene pillado bien al deterioro, Not quite getting the hugs that you really need to here. This has been about 20 seconds wasted on this. Lo está pelado como gambilla. Buah, esto para mí chungo, Está pelando como gambilla. I'm gonna spoil something for you. They aren't real. They don't even exist. So the hit just isn't coming through when you need it right now. And aquí mal jugado por Gustavo. yeah, finally there. Gustavo's gonna get the injured, but he's gonna have this building to play around here. Relatively safe. See if there's a pallet over here that can be played with. Lo deja. And once again, Killer's gone away. Gustavo once again just being left to their own devices. Yo jamás habría ido por la obsesión. Me habría ido a otro motor directamente. Pressure out these generators, but what did they put in the Survivor cereal this morning? What's happening? I don't know. There must be something in the water. Muy bien aquí el killer y el survey, pues obviamente no ha tenido nada, ha tenido mucha presa al saltar. Hay que tener mucha paciencia. Gustavo wasted so much time at that unsafe pallet, and now we got Muy bien el stun, perfecto. Muy bien. So many pallet stuns have come in this game. Sinners are on fire on Survivor right now. Muy bien, la NEA creo que ha saltado lento y se ha ido al otro lado, creo, Podría haberse llamado a saltar lento, pero ha sido perfecto. If you want to think about advantages and disadvantages, it seems like a perk that can really help you snowball here. But, you know, the ability to actually get those hooks in the first place is important. And right now, I wouldn't even consider this massively. Se le ve un poco dobladillo al señor Bruce con el deterioro. O sea, yo soy malísimo con el deterioro, pero a este chico se le ve. No tiene. Le veo. Le veo muchas malas jugadas. Y aquí está muerto. Definitely out for blood in this one. Vinny is eventually going to be la hace T-Bag. corner map, going to be doing a little bit of a tactical crouching at the end, getting those squats in. I see you. But, yeah, and I want to note that Vinny at that Orman tile, playing that without a pallet, he wasted so much time there just by calling out that Arushi was going to try. Y se va, muy bien. And he's able to go corner, which wastes another, what, 30 Están reparando bastante lento, So really good play there from Vinny. Yeah, so finally is going to be getting some slowdown, and I'm actually... Obviously, I might just curse this in every single generator pop, but I am surprised that only 2 gens have been done. Obviously, you can hear them all in the distance. That's a very quick heal onto Vinny. I believe that was Botany knowledge. Qué buena de Claudette. Ha hecho derecha, izquierda y se lo ha follado. Aquí la Claudette es muy buena. Get that heal off in time. So Vinny, if you wanted to get anyone out of the game, not a very viable target, but it is far too late to think about just tunneling someone out of the game right now. This is something that you want to be doing. Era bueno el amago porque ha hecho amago como que se va a hacer izquierda y luego ha ido a la derecha, pero Claudette, perfecto. Era un poquito 50-50. Y Claudette lo ha hecho perfecto aquí. Pre-running the tile incredibly well here, and yeah, using these singular rushes, you're not really getting value out of your add-ons. Que le ha echado 2 pares de cojones y eso es perfecto. Lo están pelando como gambilla al porcito este, a Arushi. Arushi had a really rough early game, and you can tell right now is just desperate to get something online, to get some hits, some kills. That's another dodge that's going to be coming through, and I mean, as far as I'm concerned, it's all over but the crying. Game not technically. Obviamente esa maga no se iba a comer. Un motor ya. Arushi, how do you feel about hooking everyone with 1 generator remaining, mate? Yeah, only, I mean, the Tycon has been. ¿Cómo se lo están papeando tú? Es que el tunelero al principio era vital. Si ese tunelero te sale mal, adiós partida. Aquí ya está muerto el superviviente. Vale, cuelga. I mean, are you a believer? And Jason had deliverance as well. This is like a never-ending story of pain right now, but it's not the killer inflicting it, it's the killer receiving it. Jesus Christ, power roll or something like that. And yeah, doubling up on the gen right now. Vinny is going to be the one just getting hunted down here by this Blight. But yeah, approaching this gen. Survivors can't actually stick it, so a little bit of time is being bought here. And yeah, Bucky kind of stuck around to see if that GP and could get it, but nah, ese motor hace mucho lo de topetazo y agita el palet, y ya los suplentes pues se lo huelen obviamente, y eso no cuela. They didn't even have to do that. Jason's on the other side of the map, Vinny as well. They can go work on Jen in the other corner. There's no discordance from the side of Arushi, so it's not really going to know when that happens. And yeah, you don't exactly have a 3-gen here either, so this is going from bad to worse for Arushi right now.
Inja has come through onto Vinny. Nah. Yeah. Esto es irremontable. They don't screw up here. There is definitely room to mess up in a situation like this where you think you're really far ahead. Pero hijo, madre mía. Ya son los nervios, me imagino. Los nervios que ya la concentración la tienes a tomar por culo, pero está jugando muy mal el killer, la verdad. No le conozco de nada, pero está jugando con ellos, está jugando mal, la verdad. Ahí ya está. Y el otro killer jugó bastante bien. Bastante bien. Yeah, absolutely ridiculous there. I mean, you can kind of figure out what went wrong. Parece yo jugando de tiro. Que es broma, obviamente. Recover from that. Most of the credit, honestly, here, I will be giving to the Mira survivors. qué bien pilla el pixel. They're absolutely on point. It wasn't even anything particularly special about, you know, their plan or any cheeky plays with perks or anything. They just knew how to run a blight really, really well. And it kind of worked out for them. And at the end, you could just see the desperation. Madre mía, cómo se lo está triturando, tú. Because, yeah, Ya, after such a... Cómo se lo han triturado los supervivientes al killer. Pobrecito. Lo han reventado. Vale, vamos con la enfermera. Este partido lo ganaría Sinners, ¿vale? A Night Owls. Vale, vamos a ver con la enfermerita. Vale, un poquito para atrás. Vale. Ahora va a jugar Rats, es otro jugador del equipo. La cucharera para los... para que gritasen cuando les pegases hit. Creo, si no recuerdo mal. Para que gritasen fuerte y poder traquearlos bien. Creo, si no recuerdo mal. Y bueno, el addon verde para meter la aceleración. Terror contagioso, hostia, va. Y con espías de las sombras. Va súper agresivo con estas dos perks. Pim pam pum, intervención. Pues le puede salir muy bien o muy mal. Como no tienes a gente, está jodido. A mí esta de marrón no me gusta. Pero para gustos. On this killer, and yeah, no blinking through, trying to get through onto Gustavo nice and early. It's actually going to be running the. Vale, almacén quejumbroso. Tell me a little more about why you might run this add-on as opposed to like the, you know, the dark signature here, Prial. Yeah, so the Rusty Spoon, what it does is it means that when you hit a aquí está muerto el Survey. Bueno, muerto no sé, pero herido está. Aquí el Survey no puede hacer nada. I'm not sure why you would run this add-on over other ones on Nurse, but maybe Rats is just... Aquí va a intentar un poquito de Nurse trampero y ya está. Aquí... Error. Aquí ha dudado mucho en meter el hit. No sabrías aguantar y tiras el segundo TP y aseguras. Muy bien. Generally a pretty good chase there against Nurse if you're able to get a pallet stun and then go to die in the correct place. There is a gen being doubled and I mean we Jason dies so este motor se lo hacen, obviamente. Tengo ese gancho flagelante no, pero como no tiene gancho flagelante porque no está permitido con una enfermera. Pues claro. I think also while we're talking about Nurse, I feel like we can talk about the kind of the narrative behind Nurse in Comp DBD. Obviously, always a strong killer, no doubt about that, but survivors have gotten so much better in the past years, and bouncing has gotten so much tighter that Nurse is no longer just a guaranteed 4K. It's not really just, you know, an easy day at the office for the killers here. They're really going to have to try their damnedest here. But if you're Rats right now, Hitazo. you don't have an issue with that. You're just going to be swinging through, getting that hit through onto Sweet Child as well. And yeah, early hooks mean that you do get to just kind of, you know, tunnel someone out of the game. But ay, por un poco. Actually going to be coming through, so. Quería hitearle. Pero no ha llegado por poco. O sea, quería hitearle antes del descuelgue, ¿vale? Y hacer cambio por cambio. Al menos que se le rescata el que se quede sugado en el suelo. Porque entonces alguien tiene que venir a rescatarle. Pero no lo ha conseguido. Ya la tunelará, obviamente. Una pena ese hit. No ha llegado por poquísimo. Tiene golpe de suerte. Ah, ya está. Adiós. Ahí hay que tener segundo TP. Siempre lo digo, con enfermera, bueno, esta enfermera está buenísima, obviamente. Pero con enfermera tener segundo TP para asegurar, ¿vale, chicos? Si tenéis dudas, lanzáis segundo TP y aseguráis.
qué es lo que aquí habría ocurrido. Muy bien, enfermera. TP perfecto al lobby. Aquí bien jugado, la enfermera se veía hacer mínimo 3K. To kick it into gear if he wants to keep the title of being one of the only nurses to not get outed here. I think we talked earlier about the Rusty Spoon and están reparando muy rápido los de Sinners. Muy rápido. In between all those walls. It could be pretty useful in that very niche situation. So you know what, Rats, you found value. Good on you, bud. He's gonna have this pop, but actually not creo que van a dejarla morir, Me da que van a dejarla morir. Gone. And right now, oh, no. Actually, this is a pretty good spot for. Este es por espías de las sombras, ¿vale? La ha visto. Spot for Survivors to be, and Overcome is actually going to allow Bucky the distance to come and get this unhook. It's going to go down for their trouble there. Y obviamente le dejan solo tirado. All the way down. But yeah, once again, as we asserted, Guardian and Lucky Break actually going to be expiring soon. Muy buena. Yeah, nice dodge. Muy buena ese double back a tiempo. Muy buena aquí. Y aquí pues está muerto. Obviamente. Unfortunately, is the one with the medkit, so not really the target that you want getting tunneled out, but you know, beggars. Aquí en Sack no puedes hacer nada contra enfermera, pega un blink a esquina y luego vas al suelo. Right now, we Jason is begging for their life, but inquebrantable tiene el Bucky. Se ha levantado solo. Porque estas dos están reparando. Así que no han perdido ni reparación tiempo. No va a meterle pim pam pum. Uf. And I mean, it's do or die time for Rats right now. He needs to both find injured survivors and also end chases on them instantly. He does actually have somewhat of a 3-gen here, including the main building generator. So that's going to be really important for him. Vale, pim pam pum aquí. A ver si espías de la sombra le chiva algo de información. Vale, se están reseteando. Muy bien aquí, analizado por el killer de que ellos se estaban curando. Perfecto. Y aquí no puedes hacer nada, están muertos. Vale, a ver qué tal. Puede remontar la partida todavía, Puede remontar la partida. And you genuinely think, yeah, this is brilliant for the survivors. They're doing their job absolutely perfectly. But then all of the 3 gens are just, you know, within a lick of each other, and suddenly you're in a really bad spot. And as we've said, the actual closeness of the gens for it to be a 3-gen is very generous for a killer like Nurse who can, you know, just get to the other side. Es raro que el que no tiene liberación tenga por los demás. Es muy raro, pero bueno, se puede dar. Porque liberación y por los demás eso lleva juntas. Porque es el que se encarga de rescatar, por así decirlo. Gustavo is kind of lurching on the sides here, looking to actually get that save onto Sweet Child, and yeah, Spies from the Shadows once again proving. Este es el Ace, ¿verdad? Creo que es Ace. It does seem like just a relatively consistent information perk for these killers, for these stronger killers coming out in lieu of. Ya sabéis, se agachan por el express de las sombras, ¿vale? Porque cuando te agachas los cuerpos no salen volando nunca. Pero si vas de pie así, no es por no estar visibles, que también, sino por los cuerpos. Regression, which wouldn't be allowed. So yeah, Bucky also still has this deliverance here. So sabe que está aquí. If you're Bucky, you probably don't even mind taking this chase. With Overcome as well, you can waste a lot of time. But no le he escuchado porque de 6, Yeah, that actually buys time for the reset onto Sweet Child. Buah. ¿Por qué poco? Maybe detracting from where the. Sabe que está para aquí. Yeah, Rats seems to really think that Bucky is back there, but he just. Mira el cuervo, ¿lo habéis visto? Shaking his fist in the sky. He's actually going to try to fake Bucky out and go back. Ah, ya está. He is going to find him this time. ¿Habéis visto los cuervos? So Rats is just going to have to choose to go back somewhere else because I think he knows that this main gen is going to be doubled. Well, in theory at least, and yeah. Pairs are just going to be coming through here. Life actually used very early to get the hell away. If there's chase that lo están haciendo muy bien, Lo están haciendo muy bien porque están uno en cada motor y otro está, por así decirlo, llamando la atención. Están haciendo bastante bien. A pretty rough time, but no, it is going to be Sweet Child instead, the one who is going to get
count. And yeah, this is a spot where it doesn't seem like there are any generators Aquí. in the corner of the map, so obviously you can Un kind poquito of no se tran, pero mal el primer TP. Mal primer TP, ¿vale? El segundo TP era muy arriesgado y lo ha fallado, obviamente. T-Bag merecido. El otro hace T-Bag para provocarla, ¿vale? Para que vaya por ella y deje reparar a los compañeros. Of course, every single day, and yeah, Sweet Child is baiting Rats. Come and chase me right now, I dare you. But Rats, doesn't really have the ego for that one. Just gonna accept. Yeah, I don't think I will. Yeah, and if Rats is losing time here, Mal TP aquí. doing that other generator, he's gonna miss another Mal, blink. está fallando ahora mucho. The furthest generator from him is constantly being progressed. Sinners are so efficient right here. El Ace te va a hacer el motor, hija. Sabes que el Ace sabes que está ahí desde hace muchísimo y no está yendo. They're pre-running every time, they're using their exhaustion perks, and I mean, they're just not letting Rats get anything started here after the tunnel out onto Wee Jason. Their comps have got to be super efficient right now. But Spies is actually gonna rat out Bucky here on the edge. Por poco. But Rats is gonna miss the swing again. ¿Cómo lo hacen, tío? Que son cabrones. Se ha ido para allá. Aquí la enfermedad un poco doblada. Sí, se ha visto perfectamente. Se ha visto que se iba hacia la derecha, mirad. O sea, ¿veis? Bueno, ya no se ve, ¿vale? Pero estaba ya a la derecha. No sé, este TP... Este TP no sé a qué ha venido. O sea... Aquí mal la enfermera. Yeah, and missing another hit there with both the plays. Bucky, what you doing, bud? And yeah, that is the last gen gonna be done. These survivors enjoying life right now, having a little bit of fun, and why wouldn't you? That was an awful first position to be in, but you get all the gens Tiene liberación, done very quickly, and then they play absolutely sublime Dead by Daylight, just running this killer in circles right now, and obviously Bucky... Muy bien, sé que ahí arriba, ¿vale? Porque es para decirlo... Para ponérselo difícil a la enfermera y la enfermera falla. Empezó bien la enfermera, pero uff, se ha desplomado muchísimo según ha avanzado la partida. La de T-Bag. Sí, como la granada. Le van a dejar la trampilla, pero la trampilla está muy lejos. Porque le va a colgarle muy lejano al sac por liberación, pero no llega. Tactical play, tactical play. I mean, no llega al sac ni harto de vino. Pero ni harto vino. Lo sabe. I don't know what horror movie this is, but it's not one that I've seen recently. Yeah, okay, just based on very low budget, very low budget. Ya está, es contar hasta 10 y ya está. Y ya está. Pues se ha hecho 3, 6, 7 cuelgues. Bastante mala partida de enfermedad. 7 cuelgues aquí. Mínimo, tienes que hacerte 8 para que sea una partida decente. Vale. Wow. Bueno, casi justo. Anda, mira, lleva... Este addon es el de volver marcha atrás, me parece, ¿no? Creo que era volver marcha atrás para tener 4 TPs. 2 hacia adelante, volver atrás 3 y luego 1 extra. Creo que era ese. No estoy 100% seguro, pero creo que sí. Es que hay, aunque sea mi main, hay ciertos addons que no los juego nunca, porque me parecen un poco coñazo. Y perks, discordancia también. Bueno, no, la misma que la anterior partida, creo, ¿no? Vamos, muy agresiva la build. Muy agresiva. Night Owl's last set in the winter circuit here. We got Phenom on the nurse, and he needs 8 stages or 7 with 4 fresh. And that would put Sinners into the next round. Si hace 4 cuelgues, o sea, 1 a cada superviviente, y si llega a 7 gana. Porque el otro killer solo hizo 3. Ahí está, ahí está. Si le has visto. And we see Spies from the shadows again on our nurse. He's going to find his first survivor. It's going to be Winter Edit in the corner of the map at the TL. Ya está. Nurse trampero y te pega hit. Ah, no, perdón, es el de... Soy gilipollas. Es el... No lo veis, ¿vale? Porque tengo puesta la cámara. Es el de que cuando pegas... Soy su normal. Cuando pegas hit con el TP, pillas insidioso. Vamos, que vas sin rayo de terror y sin luz roja. ¿Vale? Mal. Error.
Yeah, de la thermal enfermera. add-on undetectable after a blink hit for a couple of seconds, seems like more than 20 or so. I don't have the exact stats up to be perfectly honest, but yeah, essentially you get undetectable after. Se arriesga mucho, I mean, is it good? Yes, no, maybe Pallet so. save. Siempre hay que echar un vistazo, aunque sea uno rápido. Pierdes 3-4 segundos, pero un vistazo rápido. Pero claro, la coges del tirón y no. We'll have to Pallet see. save coming Pallet in save there. does come through though, yes, absolutely. Well spotted there. So this is going to buy a little more time. Aquí la Claudette muy mal. Very quickly here. I mean, that second one, it was almost a free hit onto Wing Credit, but not going to be used there. That one, a little more clear. You got clear around the rest there, but Aquí la Claudette mal. Tenía que haber pillado algo de distancia extra. Over from doubling up on the generator. So you're going to have to see. Ya está viendo discordancia. Make a judgment call later in the match as to whether that save was worth it or not. Yeah, and the important thing here is that pallet save allows you to get the double generator done. Even though it doesn't look like that pallet save bought Winter Red at a lot of time, that's the only reason there are 4 generators. Sprint. And oh, this is disaster. Muy buen sprint de Nancy. For Night Owls. Muy buen sprint, la verdad. The person who was going to unhook gets found near the hook, probably due to spies from the shadows. Really good call out there from Phenom. And Por poco falla, going to take a tag here at the shack. Pero muy bien jugado aquí por parte de la enfermera. It was really important that Rats didn't get found there, and now there's going to be a chase onto him. Snowball possibly starting for Phenom as Rats goes into the corner. Muy bien, perfecto. Is going to go down. This is looking really good for Sinners. La esquina y la finiquita. Yeah, did end Ahí el up having Survey no Dragon podía hacer Survivor, nada. as you say. Dragon Survivor off doing the gens to actually come and get the rescue through. De momento, Now el comienzo people mucho working on mejor, gens at the end of the day. Mucho Still mejor. one person, so kind of the same. But obviously, a little bit of time wasted there, just kind of figuring out who would be doing what. And Phenom going to be going right over to this high ground here, try and get a good vantage point of the map, see if anyone can be found out. Knows that a reset came through, maybe thinking that because of the time taken to reset, they ended up still kind of staying in that corner of the map, but Vuelve al gancho. it's going to be giving some more information over, and looks like a little bit of a tunnel, yeah, maybe coming through. Tunnel maybe coming through Tunelará, no. right now, but actually no. ¿Sabéis por qué no tunelea? Porque le interesa hacer los 4 cuelgues. Uno a cada superviviente y llegar a 7. Porque así ganaría. O sea, colgando una vez a cada uno y luego llegando a 7, ganas. Entonces, claro, porque el anterior killer no lo ha conseguido. Entonces, ya está yendo a por ello. He's going to be prioritizing a Rushi instead. Firecracker is dropped. Is it going to do anything? It looks very nice, but no, it doesn't at the end of the day. Muy bien la enfermera y aquí el ace maravilloso. La enfermera, si os fijáis, ver que lanza los petardos el superviviente, aguanta el TP porque si lo lanzas te come los petardos y te quedas cegado y obviamente vas a fallar. Y el Survey muy bien hace el atrás, vengo, se mete hacia tal y vuelve para afuera. Aquí maravilloso los dos. Y el Survey un 10. Pero la enfermera muy bien jugada también igualmente. He's going to be dodging, diving, ducking, weaving, every single thing. De aquí hasta luego, Charlie. In the meanwhile, has Deliverance here. Did actually get a save, so we are going to see some value coming out of this as well. And yeah, just going to be running kind of this corner. Y se va hacia la esquina. Again, more time being bought, more time for these generators to get completed here. Remember, it is going to be 8 stages required here. Tiene liberación, creo. If not, then you'll settle for 7 stages with 4 fresh hooks. But el ace no me acuerdo si tenía liberación. Still a fair distance from that. And yeah, instant unhook going to be coming out on Urushi. I don't know. That Deliverance pull was really early. Especially against the nurse and on a survivor that presumably doesn't have no se va a arriesgar. Tunnel stuff. Urushi really confident in his nurse chase here as he's just gonna continue. Hace mucho nurse trampero, pues que hay que hacerlo, Right back into the comp corner. He's gonna go down again. But it looks like another gem pop for Night Owls. And about to finish too. This is gonna be Urushi's second hook. Ostras. Maybe that's why they were playing fast there. Va a estar muy close la partida, Me parece a mí. And now I don't know if they get this gen before the pop goes. The Weasel comes in. We see the nurse holding blink. No llega. And Rats is injured. He has to burst away. And ese pim pam pum va a doler muchísimo. That is really important timing. Yeah, 1 gen but no 2 gen there, unfortunately, going to be coming out here. And yeah, Phenom right now putting in a pretty right now, Phenom is a pretty decent performance thus far. Rushi, again, ya se nota que le va a costar un poquito más hacerlo. Interesting decision there to use the Deliverance so early and then go down for it. There was no decisive on Rushi either. That was be on a different survivor instead, so nothing really come through. Tiene que estar por aquí, someone around here. Tiene que estar por aquí seguro. Sneaky little weasel trying to make their way onto this side of the map. And yeah, that gen getting done in the corner. That is not what you want at all. And that was not the gen was on either.
So Night Owls Oh, are no. really ¿Veis? close to ¿Veis? Le interesa hacer el cuelgue a cada superviviente para sumar los 4 cuelgues y luego ir a por los 7 y ganar la partida. finishing the 5th gen here. As, I mean, Night Owls, they have a lot of pressure here. They're playing fast. Claro, lleva 4, claro, ganarían. Si cuelga Nea, sería 5, 6, 7, pues claro, al haber jugado a los 4 suplentes ganarían. They are playing fast. They're fast unhooking. Y tienen que intentar rescatarla. And all the gens are done, Hector. Night Owls, what you doing, lad? Así que contra una enfermedad no puedes hacer nada. Unbelievable. Counter rate is going to be going down. Ahora el here. otro es lugar al suelo también. Y You're se going pone. to have to really step up the pace here if you want to clutch this out No. for Phenom. Arushi not really going to be hitting that one. Exit gates are already open. Wincon Si hubiese acertado ahí, habría sido partida para el killer. sort of understood here. No one going to be leaving quite yet. Counter rate is going to be hooked up. I'm not sure whether this is counter rate's first hook, second hook, third hook, seventh hook. I don't even know right now. But yeah, he's going to be put on. We will see in just a moment. But it doesn't look like those 8 sages are going to be coming out here. 1, 2, yeah, no, I'm not entirely sure. We are going to have to just very quickly... Yeah, someone's ¿Qué going to pasa, update us very gordita? quickly ¿Qué quieres? whether this will be a tie or a kill ¿Qué quieres, or bebé? what have you. Arushi Y ya está, Needs a win. la va a campear, tienen que Yeah, rescatarla. If counter rate dies, that's a win. Tienen que rescatarla antes de que llegue al segundo stage, ¿vale? Porque si llega al segundo stage, con que vaya a por Ratch o Winter Edit, también ganaría. Menos Urushi, porque tiene que llegar a 7 cuelgues, ya sabéis, en plan... Estos ya llevan 5. Si llega al segundo stage serían 6, entonces con que colga uno más ya ganaría automáticamente la partida. Por eso tiene que ser antes de que llegue. Okay, so Y que muera Urushi. Si pilla a otro, GG's. that's why we're gonna see the resets coming in for Night Owls here, and they are absolutely going to have to save counter rate here. This is going to be very intense. Yeah, no, it's correctly pointed out to us by all Y están a wonderful puertas people a tomar por working, culo. working Vamos, que es overtime imposible. backstage in the wings right now of DBD League. O sea, Obviously, es so imposible, that's a lot of credit to literalmente. them, but this is the last fresh hook because in the last round there were only 3 fresh hooks. If this gets to 7 hook stages, then the 4th fresh hook will be that tiebreaker and it will secure ¿Tienen que hacerlo ya o the nada? win here for Phenom. So Claro. they need this save at the end of the day. Yeah, as the plan here for Night Owls is that Urushi has to be the one to die. That's why he's going in for the trade. He's going to go down. He is on death. Y obviamente va por ella. And, I mean, Live. counter Contar rate hasta 10 needs to y hasta luego, Nea. There needs to be a No pueden flash hacer nada. save, a pallet save, something, a body block. Claro. And no, he's No. Es que no se puede hacer nada contra enfermera, ¿vale? No es que lo hagan mal, es que no se puede hacer nada. De hecho, es más recomendable no intentar proteger porque puedes bloquear al compañero en su movimiento. Coming through. Y ya está. Straight through Rats and gets the down on the counter raid. He's gonna get the free tag onto Rats too. Y ya está. And this is gonna be so hard for Night Owls. He's gonna Aquí tienen que intentar no cegada y si no hay cegada, pues ganan automáticamente el otro immediately equipo. go back up and pick counter raid. Arushi gets picked up. That means that this is going to be counter raid's 2nd hook. So if Night Owls can get this save without anybody else dying, they still have a chance. Ahora tienen que rescatarla y escaparse todos. O sea, sé, imposible, ¿vale? Es imposible. Imposible. Potentially, but Arushi and Rats are injured, so they're going to need to reset. I mean, yeah, it's as we said, Arushi is the one. Si ya antes era jodido, imaginaos ahora. Really? Fresh hook. Vale. Voy a avanzar un poco, ¿vale? The win. Arushi's in. So Vale. Night Owls has to get this save without giving anything to Phenom. That's a lot to ask for. That is a lot to ask for. Alright, Arushi's injured Ah, here, por ahí. cannot go down. Counter raid cannot be tunneled out the game, but the body block gonna be coming through. This And is don't forget, cyberbullying. the end game timer is going down as we speak. Hasta luego, Nea. Counter raid now running out past the water tower, but he's injured. He has to somehow dodge this blink, and he does. He doubles Yes. back. But where is he going? He's going for the El sac, hatch. el sac, el sac, el Other sac. survivors are going for the gates. Urushi is out. No me lo creo. Counter raid making it to No me lo the creo, shack. no me lo creo, He's eh. give- No I mean, the way. nurse is giving up on the other survivors. No me lo creo. He's trying to put him the hatch. Oh The no! timer is gonna run out, and he's going to die. Hostias, mira dónde estaba la otra. Hostias, casi lo hacen, ¿eh? Casi lo hacen, literalmente. Aquí la enfermera no sé qué ha hecho. Ha pegado al Ace, el Ace luego se ha ido. La enfermera como que ha dicho, no, me quedo en el gancho. No sé muy bien qué pasa por la Nea. O sea, por la Nea, por la enfermera. Pero hostia, si esta se llega a escapar ya para esta trampilla, cuidado, pues ya sabéis que tiene predilección el killer. O sea, perdón, prioridad, que no sé ni hablar ya en castellano.
Tiene prioridad el killer, pero mucho cuidado, Bueno, pues se lleva el partido Night Owls, ¿no? No, perdón. There was a world in which they didn't give anything away. There was a world in which the Night Owls tied out this. Se lleva el partido, que soy gilipollas. Sinners, ¿no? X9 versus A little bit to these. Vale, sí. Vale, pues ya está. Qué pena, quería ver Oni, vale. Este es el partido que veréis mañana. Os voy a poner aquí para no pelear. Vale, pues se va el partido sin los 2-0. Sí, sí, estoy gilipollas, tío. Claro, estos son supervivientes de Night Owls. Pues nada, muy bien partido jugado por ambos. Enfermeras sí se ha visto peor. O sea, supervivientes sí que los de Night Owls reparaban algo más lento que los de Sinners. Los Sinners son unas máquinas reparando. Y aparte tenían mejor nivel. Y se ha visto mejor nivel de deterioro y enfermera. Las cosas como son. No es que el killer de Night Owls sea malo, sino que pues tenían bastante peor nivel, sobre todo de deterioro. Y eso que han sido dos killers diferentes, los de Night Owls. Sinners creo que ha sido el mismo killer en ambos casos. Y creo que era Phenomen el killer de ambos lados, me parece. A ver. ¿Era este? Ah, no, era Cafulio, ¿no? Era Cafulio. Será Cafulio. Pues eso, ha habido mejor, vamos, en general, tanto killer como supervivientes, los de Sinners han reparado mejor, han lupeado mejor, los killers han tenido mejor uso de su poder y mejor estrategia y mejores decisiones. Así que obviamente se lleva el partido de Sinners 2-0. Pero bueno, muy bien jugado a ambos equipos. Espero que os haya gustado la partida, chavales, que hayáis aprendido un poquitín. Y mañana nos vemos con la siguiente semifinal, ¿vale? Y nada, mañana os veo por aquí. ¡Muah! Muchas gracias por haber visto el partido. Hasta mañana. Chao, chao.